Y qué bueno que estamos aquí, hermanos, para seguir dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, para seguir meditando en su hermosa palabra. Precisamente estaba buscando un texto, sé que está en el Salmo 119. Yo no sé por qué tengo problemas con este texto que se me olvida. Aunque sí me aprendí el contexto, ¿no? del texto, es decir, el contenido, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Exacto. Okay. En mi corazón he guardado tus dichos. Hay otras versiones. Tus palabras. Okay. A veces una palabra se refiere a otra. Okay. Tus mandamientos. Para no pecar contra ti. En mi corazón, siempre la Biblia se refiere en sentido en la mente. Tener el conocimiento de Dios. Por algo Salomón dice en el Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Okay? Es el temor a nuestro Dios. El principio, es decir, el inicio. Si queremos ser sabios e inteligentes, ¿okay? Sabios e inteligentes, tenemos que, en primer lugar, considerar la sabiduría de Dios. ¿Okay? Entonces, y la sabiduría de Dios, hermanos, ya la tenemos escrita. Aquí está escrita en la Biblia. El consejo de Dios aquí está ya escrito. Por eso cuando Santiago dice en su epístola que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida. ¿Okay? Pero lo que el Espíritu Santo está diciendo ahí, hermanos, el hecho de pedirle a Dios no quiere decir que no necesitamos la Biblia, que solamente con que recurramos a Dios y decirle: Dios mío, dame sabiduría para salir de este problema, para salir de este asunto, o para saber cómo confrontar esta adversidad, cómo confrontar este problema. Dime, Dios mío, muéstrame el camino, muéstrame la senda, dame una idea. No se trata de eso, hermanos. No es así. Okay. No se trata de que Dios te va a decir: ok, te voy a hacer más inteligente, más sabio, para que sepas. No es así, hermanos. Okay. Cuando la Escritura dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, recurra a Dios, busca a Dios. Okay. Recurre a la sabiduría de Dios. Ve a la fuente de la sabiduría. Y Dios, hermano, nos ha revelado todo en cuanto a lo necesario para poder vivir y subsistir en este mundo, en la Biblia. ¿Quieres saber cómo? Lee la Biblia. Okay. En el libro de los Salmos, hermanos, en el libro de Eclesiastés hay mucho contenido espiritual, mucha sabiduría. A través de las historias mismas, a través de los ejemplos, podemos nosotros aprender también el no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, imitar los buenos ejemplos a seguir. Hay mucho que aprender, hermanos. Okay. Y de esta manera, precisamente, nosotros al adquirir toda esta fuente de sabiduría, de conocimiento, es la idea de cómo viene precisamente el temor a nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Oseas 4:6, si no me equivoco? Que mi pueblo, dice,
Ok. Ajá. Mi pueblo fue destruido. Oseas 4:6. Bueno, como ya no vamos a llevar a cabo precisamente la cena del Señor, hermanos, pues tenemos oportunidad para abrir el estudio, ¿ok? Y hacerlo de una manera, ¿cómo se le dice? Válgame, se me fue esta palabra. Interactivo, ¿mandé? Informal. Interactivo, bueno, informal también. Informal, pero a la vez formal. No vamos a empezar a corretear liebres. Okay, que el comentario sea en base a lo que estamos estudiando, en base a lo que estamos analizando. Recuerde que estamos hablando precisamente en cómo poder vencer las tribulaciones y aflicciones. Que lamentablemente, hermanos, todos los problemas, o sea, no hay hogar en el cual no existan los problemas. Y aún lo puedo decir, hermanos, que aún en los matrimonios cristianos hay más problemas que en los matrimonios no cristianos. Sí, porque ¿en dónde es donde anda el diablo? A los suyos ya los trae. Él la quiere a usted, mi hermanita. Él la quiere a él, él lo quiere a él. Cuando los ángeles del Señor según el libro de Job vinieron a presentarse a nuestro Dios, ¿quién venía con ellos? El chamuco. ¿Ok? Y es así, hermanos. Es donde más complicada está la cosa. Por eso nuestra lucha se duplica, triplica, se cuadruplica, se hace mucho más dura. Porque nuestro gran desafío, hermanos, es mantenernos en la gracia de nuestro Dios. Y cuán importante es que entonces nosotros aprendamos de este tema. Por eso es lo que estamos viendo, con qué actitud podemos vencer las tribulaciones. Porque vamos a ver los propósitos precisamente que conllevan también. Cuando usted y yo sucumbimos, caemos en las acechanzas del diablo, que caemos en la adversidad de la vida, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No solamente nos van a ver nuestros hijos, no solamente lo van a ver ellos, la gente que está a nuestro alrededor. Y después, ¿qué van a decir? ¿Y eso que eran cristianos? ¿Y eso que iban todos los domingos a la iglesia? Y empieza, hermanos, el escarnio. Okay. Por eso qué importante es esto. Decía Oseas 4:6. ¿Quién gusta leerlo, hermanos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, y mira a quién le está hablando, a los sacerdotes, a los que ministraban en la casa de Dios, a los que estaban dedicados, hermanos, a ofrecer los sacrificios a nuestro Dios, a los que estaban para el pueblo como representantes de Dios, y los que eran como representantes del pueblo hacia Dios. Eso es lo que es un sacerdote. Los que debían de ministrar en la casa de nuestro Dios con santidad. Pero lamentablemente dice, mi pueblo fue consumido, fue destruido. Usted sabe lo que es destrucción. Esto lo he configurado en otras ocasiones. Viene un tornado 7 o 6.5, algo así, pasa sobre un pueblito, ¿qué es lo que deja? Destrucción. Y muerte. ¿Qué? No deja nada, todo es destrucción. Que esto es lo que implica ser destruido. La razón, porque le faltó comprensión. Cuando hablamos de entendimiento, le faltó comprensión, hermanos. Les faltó ser sabios y mantenerse en la palabra de nuestro Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. No implica que
que renunciaste a él, no implica que no quisiste conocer el conocimiento, sino que aún después de haber tenido el conocimiento, ¿qué haces? Lo tiras como basura al bote de la basura. Usted cuando se acaba de tomar una botella con agua, la apachurra, ¿y a dónde va? Lo desechas, ¿ok? Lo que es basura, la basura. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo entonces, dice Dios, te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. No solo de ti. ¿De quién? De tus hijos. Por eso, hermanos, una de las últimas actitudes, estamos hablando en cuanto a cómo confrontar las adversidades, las tribulaciones con alegría, con fe, convicción, con lo que es certeza, con una gran valentía también, hermanos, y por último con una actitud de un gran temor hacia nuestro Dios. En la mañana estábamos hablando de ese Salmo 31, ¿verdad? Salmo 31, en donde habla en cuanto a tener esa intimidad, esa comunión íntima con nuestro Dios. Salmo 31, y en el versículo no es Salmo 31, espérame, es Salmo 25. Exacto, hermana, gracias. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima, ¿ok?, de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer, ¿qué? Su pacto, ¿ok? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice nuestro Dios. Pero la comunión, cuando se habla de comunión, hermanos, la koinonía en el griego, hermanos, se refiere a esa asociación, a ese compañerismo, a esa confraternidad, ¿ok? Que así, ¿cómo consideraba Dios por ejemplo, cómo consideraba Dios a Moisés? ¿Se acuerdan que Aarón y María pecaron por andar murmurando contra Moisés? Y dice, no solamente a través de ti habla Dios, también a través de nosotros. Y Dios se les aparece y dice, momento, yo me puedo comunicar con ustedes o con otros profetas en visión, en sueños, pero con Él, cara a cara, yo le hablo a Él personalmente. Eso es lo que implica. A Él le hablo yo personalmente. ¿Por qué? Porque Él es fiel en toda mi casa. Qué hermoso, ¿no cree usted? Cuando usted ora a Dios, hermanos, siente en su corazón ese sentir de que realmente Dios lo escucha. ¿Ah, que es bellísimo eso? Decir, gracias, Dios, por poner esto en mi corazón de que sé que me estás escuchando. Esa convicción. Dios es fiel. Lo decía en relación a Moisés. ¿Qué decía Dios de Abraham? Él es mi profeta y mi amigo. ¿Ok? Precisamente esa asociación. ¿Qué podrá decir Dios de Miguel? ¿Qué podrá decir Dios de José? ¿Qué podrá decir Dios de Víctor? ¿Qué podrá decir Dios del otro José? Dirá, es mi niño, porque apenas está chiquitín, aunque está grandote el brother. Pero ahí le va echándole ganas. Gloria a Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Eso es bastante cerca, está más cerca con Abraham y con porque ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué podrá decir Dios de nuestro hermano Roberto? El himno que le tocó en la mañana estaba duro.
Pero el hermano no se rajó. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, ¿ok? Y es hermoso, hermano, desgastarse en las cosas de Dios. Es bellísimo. ¿Qué podrá decir nuestro hermano? ¿Qué podrá decir nuestro hermano Fabián? Mi brother. Nunca nos hemos puesto a pensar en esto. Que Dios nos considere como su amigo. ¿Por qué no, mi hermano Jorge? Lo estoy viendo también a usted, mi hermano. Es hermoso. ¿Okay? Es hermoso. Esa comunión, hermanos, íntima. Usted sabe lo que es intimidar. En donde, como decimos en México, se rompe el turrón, ¿verdad? Ya no me hable de usted. Ahora me va a hablar ¿qué? ¿Okay? Como amigos. ¿Qué pasó, mi amigo José? ¿Verdad? Que le empiecen a hablar así de nombre. Aunque con el Padre, hermano, nosotros no podemos ser igual, ¿verdad? Es como a mi madre siempre le hablé, mi madre, y con respeto. Cuando le hablaba yo tenía que estar ahí cerquitas, ¿okay? Porque si quería, como decirle, conquistarle de lejos, ya sabía también lo que me tocaba. ¿Okay? Pero esa comunión íntima, solo los que temen a Dios, hermanos, disfrutan de esa relación íntima, es decir, especial con Dios. Cuando el Señor, hermanos, en Mateo capítulo 16 le decía a sus discípulos, a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: bueno, Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres otro profeta más del montón, por decir así. Okay. Ese era el concepto, la idea, el conocimiento que la gente tenía en relación al Hijo de Dios, a Cristo, nuestro Señor. Y eran conceptos erróneos, equivocados. ¿Por qué razón? Porque no intimidaban con el Señor, porque no vivían cerca del Señor. Por eso cuando el Señor les pregunta: ¿y vosotros, ustedes que duermen conmigo, que comen conmigo, que andan todos los días conmigo, quién decís que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y sabes qué, Pedro? A ti te daré las llaves del reino. ¡Wow! Maravilloso. Ellos sí tenían un claro concepto con respecto al Hijo de Dios, a Dios mismo. Porque ellos precisamente vivían siempre al lado de su maestro. Todo aquel que vive cercano, hermanos, a Dios, que intimida con Dios, hermanos, está la gloria de Dios. Está la gloria de Dios, mi hermano José. ¿Se acuerdan cuando el rey de Asiria quería atacar al rey de Israel, hermanos? Al rey de Judá. Y le quería poner emboscadas. Y cuando hacía eso, el profeta Eliseo le daba a saber al rey: no vayas por este camino porque te quieren tender una emboscada. Y así le frustraba los planes perversos de este rey, hasta que este rey dijo: alguien de entre nosotros nos está traicionando porque no podemos ponerle una trampa a este hombre, parafraseando la historia. Y hasta que uno de ellos le dijo: no, Señor, no es ninguno de nosotros, sino que es el Dios de Israel que le revela tus planes a este profeta, su profeta Eliseo. ¿Cómo? Si yo estoy en lo íntimo de mi alcoba, ¿cómo puede este Dios
conocer mis planes. Era para que este hombre, hermanos, se humillara ante nuestro Dios, buscara a nuestro Dios. Pero en su soberbia, en su orgullo, hermano, lo tenía cegado. Y dijo, bueno, en vez de ir por el rey de Israel, vayamos primero por este hombre. Vayan por este hombre primero. Mátenlo. Y fue el ejército de Siria. Cuando el esclavo, el sirviente del profeta, vio, hermanos, al ejército de Siria, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, estamos rodeados. Estamos rodeados, sí. ¿Y qué fue lo que le dijo Eliseo? Más son los que están con nosotros que ellos. Es decir, no, ellos son los que están rodeados. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Y el profeta oró para que su siervo pudiera ver con los ojos de la fe, hermanos, la gloria de Dios. ¡Wow! El ejército, hermanos, de nuestro Dios, a caballos, inmenso, maravilloso. Los que intimidan con nuestro Dios, hermanos, ven su gloria. Ven su gloria. Por eso el apóstol Pedro y los demás estaban muy conscientes de quién era Jesús. Y más aún, ¿se acuerdan cuando algunos de los discípulos dejaron de seguir al Señor porque no entendieron las palabras del Señor, cuando les dijo que el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá parte conmigo? Y dijeron ellos, dura es esta enseñanza, ¿quién la puede aceptar? Y a partir de ese momento le dejaron. Y el Señor les dijo, ustedes también, si quieren ir, váyanse. ¿Y qué respondió el apóstol Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros decimos ¿qué? Visto y oído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Claro que el apóstol Pedro pudo ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, cómo los demonios se le sujetaban, cómo los paralíticos se levantaban, cómo los ciegos miraban, cómo los leprosos eran sanados. Y más aún escuchó aquella voz en aquel gran monte, hermanos, cuando el cuerpo del Señor se transfiguró. Y a este hombre se le ocurrió decir, señores, hacemos tres templecitos, 3 pequeños tabernáculos, uno para ti, para Moisés y para Elías. Todavía no terminaba de decir esto cuando se oyó la voz desde la nube: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hemos visto y hemos oído. Los que intimidan, hermanos, con nuestro Dios conocen su gloria, conocen su poder, conocen su esencia, y en base a ello tememos. Tememos, hermanos, porque estamos conociendo a un Dios verdaderamente real y poderoso en toda la extensión de la palabra. Por eso, hermanos, es increíble que haya personas, que hayan existido personas que no temieron a Dios, ni aún en su enfermedad. Mire, vaya conmigo rápido en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo del 11 al 14. Este rey, hermanos, vio que el rey de Asiria, Ben-Hadad, que venía contra él, Dios ya lo había liberado anteriormente, ya le había asistido para que saliera bien, pero este hombre entonces tuvo temor, y se asoció precisamente ahora con el rey, más bien con el rey de Asiria. De hecho, el versículo, el capítulo 16, versículo 1 dice: en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, al rey de Judá.
Entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, y envió a Ben-Hadad, rey de Asiria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre, y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Cuál era el problema de este rey? Morir. Morir. Y luego todavía el rey, precisamente, hermanos, el que le estaba atentando contra él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entre hermanos había guerra? Y este hombre hizo alianza con ¿quién? ¿Quién era? ¿Quiénes eran los asirios? Eran los enemigos de Dios. Hizo alianza con los enemigos de Dios. Y como consecuencia de eso, hermanos, fue castigado. Por eso dice el versículo 11: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ¿qué dice? No buscó a Jehová, ¿sino a quién? A los médicos, y durmió, o sea que murió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, al cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. ¿Podrá tener? ¿Cuánta gente hoy en el mundo, hermanos, que fue gente muy conocida en el mundo, ya se hace en la cuestión política, en la cuestión social, en los medios de comunicación, en muchas cosas, y mueren, hermanos, siendo honorados, siendo reconocidos, y mucha pompa y mucho lujo y todo, y dándole ese reconocimiento a su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿tendrá el reconocimiento de Dios? Ahí está el problema. Mira este hombre cómo fue atendido, revestido, cubierto y todo. Pero al final su cuerpo, ¿en qué se convertiría? Comida para gusanos. ¿De qué sirve todo eso? Si al final al polvo volvemos. Pero este hombre, ni aún siendo humillado por nuestro Dios, ni aún siendo humillado por nuestro Dios, no buscó a Dios. No quiso temer a nuestro Dios. Porque el temor que estamos hablando, hermano, es un temor reverente. Es un temor que nos lleva hacia nuestro Dios, en el sentido de no pecar contra nuestro Dios. Si nosotros realmente tememos a Dios, no vamos a pecar contra Él. Es decir, no practicaremos el pecado ya más como lo hacíamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Ahora ciertamente a veces fallamos, a veces pecamos, pero nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Pero ya en base a conocimiento, cuando ya no hay ignorancia, por eso dice el Espíritu Santo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Con premeditación, alevosía y ventaja. No teniendo temor a Dios. No teniendo temor a nuestro Dios. Por eso este rey, hermanos, murió en esas circunstancias. Enfermó de los pies. Qué curioso, ¿no? De los pies. De algo que podría ser algo tan insignificante, pero tiene mucho que ver los pies. Usted sabe que si le llegan a amputar el dedo, ¿cómo se llama? Gordito, que le damos nosotros. ¿Qué es lo que pierde? El balance, el equilibrio, empieza a tener problemas con la circulación, etcétera, etcétera. Es una muerte, implica, hermanos, una muerte agonizante.
Okay. Es una muerte en agonía. No quiere decir, y no es una agonía breve, sino que es una agonía, hermanos, retardado, es decir, de tiempo largo. Estar sufriendo así. Okay. Mire, algo parecido. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 12, vamos primero al capítulo 12, de Hechos, capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y en el versículo 20, recordemos que Herodes, hermanos, él ya había asesinado a Jacobo, y vio que esa muerte, él logró más simpatía con los judíos y quería volver a hacer lo mismo. Lo quiso hacer con el apóstol Pedro, pero ¿qué pasó con Pedro y Juan? Fueron liberados por el Espíritu del Señor, ¿ok? Pero aquí dice, en Hechos 12, 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Okay? Es decir, le dio un enorme discurso. ¿Okay? Dice, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido ¿de qué? De gusano. Y según, hermano, nos relata el escritor Josefo, que este hombre era un gobernante político, obviamente, no era un rey, era un gobernante político impuesto por el imperio romano, precisamente. Pero eran hombres corruptos, perversos, malos. ¿Okay? Y sin embargo, este hombre dice que cuando salió al tribunal, ¿okay? Y a veces se refiere como un pequeño, ¿cómo se le dice? Balcón, ¿ok? Las ropas reales que vestía eran como ropas blancas, fosforescentes de alguna manera, y que cuando el sol le dio, hermanos, la ropa de él brilló. ¿Ok? Se hizo brillosa. ¡Wow! Entonces este hombre en su discurso era muy elocuente, muy educado, muy elocuente. Y es por eso que la gente, al tener esa imagen, hermanos, y luego escucharlo hablar, empezaron a clamar. Las frases cuando dice voz de Dios y no de hombre, algunos la han malinterpretado diciendo que le estaban exigiendo que dejara de hablar de su elocuencia y que hablara de Dios. No, esa es una mala interpretación. ¿Ok? Es una mala interpretación. Están violando algunos términos de lo que es el exégesis y también lo que es la hermenéutica. Por eso está encerrado en signo de exclamación. ¿Ok? Voz de Dios y no de hombre. ¿Qué significaba eso? Este no es un hombre, este es un Dios. Le estaban glorificando, le estaban enalteciendo, lo estaban ensalzando. Y este hombre, en vez de decir, momento, deténganse, como lo que hizo el apóstol Pablo ya no con Bernabé, sino con Silas, que cuando hicieron milagros, la gente inmediatamente lo quisieron tomar para convertirlo en hacerlos que sus dioses, y dijeron, no, deténganse, se rasgaron los vestidos, nosotros también somos hombres igual que ustedes. Como lo que quiso hacer Cornelio con el apóstol Pedro cuando él llegó a su casa y este hombre se inclinó y le quiso besar la mano. No hagas esto, yo también soy consiervo, igual que tú, levántate. Honra, glorifica a Dios. Porque eran hombres de gran humildad, hermanos, de gran sencillez. Pero este hombre era un hombre amante de la gloria propia, era un hombre corrupto. Y este hombre
aceptó esa adulación del pueblo. Voz de Dios y no de hombre. Y este hombre la recibió. Y mire, hermanos, que este hombre no era parte del pueblo de Dios, no era un cristiano, más aún así, ¿qué fue lo que Dios le exigió? Gloria a Él, gloria a nuestro Dios. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había en su corazón? Perversidad, maldad, avaricia. Y no le dio la gloria de Dios, a Dios. Y es cuando dice, hermanos, al momento un ángel del Señor le hirió, nada más así, un pequeño toque. Y enfermó. El ser comido por gusanos no es una cuestión externa. No es de que vinieron los gusanos y se les subieron. No, mi hermano. No. Interna. ¿Ok? Interna. Empezó a ser devorado. ¿Ok? Por bacterias, gusanos. Muchas solitarias se dicen por ahí. Se convirtieron en lo que eran víboras, haga de cuenta. Empezaron a todo eso, hermanos. Terrible, hermanos. Una enfermedad verdaderamente terrible, dolorosa, angustiante. ¿Ok? Por eso el Espíritu Santo, cuando nos advierte a no pecar, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En manos del Dios vivo. ¿Ok? Y mire, vayamos hermanos, ahí ahora a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Estamos viendo precisamente que algunos hombres, hermanos, no temen a Dios, ni aún en su enfermedad, ni aún en su agonía, ni aún en su aflicción, no claman a Dios y no temen a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó fulminado y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime. O sea, le estaba dando la oportunidad. ¿Ok? Pedro ya sabía, pero le estaba dando la oportunidad. Porque el Espíritu Santo ya le había dicho. Y le dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Otro trabajo más, Los jóvenes trabajando en el reino de nuestro Dios y en problemas verdaderamente graves. Y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estos casos, hermanos, están precisamente para que temamos a Dios. Con Dios no se juega, hermanos. Como una vez escuché eso: no juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser el diablo. El diablo es el diablo. Y él te va a destruir. Así que no juguemos a ser creyentes, no juguemos a ser cristianos, hermanos. Y más intentar burlarnos de nuestro Dios. Porque ciertamente, hermanos, Dios es un Dios
un Dios de ira. Por eso el Espíritu Santo también dice: así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque Él es un Dios, ¿qué dice? Consumidor. ¿Sabe lo que es? No es un Dios que consume cosas, sino es un Dios que devora. Es un Dios que destruye. Así como el fuego destruye un bosque, así es Dios con su poder. Conociendo, por eso Dios nos da a saber de su ira, para que precisamente le temamos. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Por eso, hermanos, precisamente ante la adversidad, ante las aflicciones, o a veces ante las tentaciones que nos llegan, porque a veces, hermanos, la solución a nuestro problema, el alivio a nuestro problema, puede venir por otra parte. Y usted cree que es de Dios, pero a veces viene condicionado: pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si quieres empezar a trabajar al forklift, tú nomás di que tienes un año de experiencia, no te conocen. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues si quiero empezar a ganar unos mínimo 20 o 22 dólares la hora, pues si me pregunta voy a decir: tengo un año de experiencia. Sí, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y lo hacía llamar el rey, ¿cómo se llama? Festo. Este hombre quería ponerlo en libertad. Pablo lo sabía. Pero este hombre esperaba que Pablo se mochara, como decimos allá en un término vulgar en México. Que te ponga la de Puebla, como decimos también, ¿verdad? Que cállate con el billete y te vas libre. Pablo pudo haber dicho: los misterios de Dios son indescifrables. A veces Dios opera de esa manera. ¿Saben qué? Dile a la iglesia que me mande un donativo y se lo damos. Y es que Dios me quiere afuera. Dios me quiere predicar, que me ande predicando afuera. Vamos a darle a este señor un billetillo, hombre, y nos deja salir. ¿Pudo haber hecho Pablo eso? Bien pudo haberlo hecho, pero era conveniente. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo nos dice: no todo me es lícito, pero no todo me es permitido? Todo me es permitido, mas no todo me conviene. A veces la solución, a veces el recurso, a veces la ayuda viene por otro lado. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lastimosamente a veces, por cuanto no somos sabios y no podemos advertir este tipo de cosas, sucumbimos, caemos, hermanos, y pecamos delante de nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuán importante es que nosotros leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, aprendamos de la sabiduría de nuestro Dios, consideremos todo el consejo de nuestro Dios para estar preparados. Por eso el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros, hermanos, si somos sabios, vamos a tener ese temor reverente a nuestro Dios, si es que en realidad queremos temer delante de nuestro Dios. No temas, dice el Señor, de aquellos que te pueden quitar la vida y después nada pueden hacer. Les voy a enseñar a quién deben de temer. Temed más bien a aquel que tiene poder de quitarte la vida y echarte al infierno. A ese temer. ¿Quién es? A nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.